Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? De nuevo, gracias por estar en este espacio. Hoy tengo un invitado que quiero muchísimo, es un amigo eh, muy cercano, digamos que con él he tenido conversaciones como se tienen en la vida cotidiana con los amigos y creo que eso es lo que va a ser hoy, una conversación entre amigos y quizá hablar el tema de la amistad, que me parece algo importante de tocar y que quizá no se aborda en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, Héctor, bienvenido. Espero que, no sé, que tengamos una buena conversación. Muchas gracias por atender mi invitación. No, hombre, Cristian, gracias a usted, chévere, chévere por dos razones, porque pues es parte de la amistad y otra porque me parece bacano el esfuerzo como de hacer públicas las reflexiones como personales, más privadas y compartirlas con los demás, entonces me parece bacano el esfuerzo, como la intención. Sí, esa es la idea. Héctor, pues digamos que pensándolo, hay algo que a mí me ha venido como, no sé, cuestionando y es, pongamos este escenario, si yo llego hoy a su casa, nosotros nos conocemos por los libros, muchas veces hablamos de libros, y he llegado a su casa, usted me ha abierto las puertas de su casa muy amablemente. ¿Usted cree, por ejemplo, que eso se podría llegar a dar de nuevo y de la misma manera? Como que esos reencuentros entre las amistades, las personas, pueden ser los mismos, no lo serían. ¿Usted qué piensa de eso? El viejo Cris, yo siento que usted está súper golpeado con esta situación. Es triste, digamos, de entrada quisiera decir que sí, sin ninguna prevención, y sin ninguna prevención ni siquiera el contagio, no solamente como del reencuentro, de ver a alguien que no se ve hace tiempo, sino que no me importara la epidemia, la pandemia, como una actitud medio riesgosa y descomplicada, donde tuviera más fuerza la amistad, el afecto y el deseo de expresar con el cuerpo, como siempre se hace, la alegría de verse, pero está súper golpeada la espontaneidad. Creo que es duro y creo que yo lo he venido como dándole vueltas en la cabeza a eso y siento que te hace preguntas muy fuertes sobre lo normal y lo anormal, por decirlo de alguna forma, porque te entristece. O sea, hay cosas que están pasando en este encierro, hay cosas que están pasando en este aislamiento y en el hecho de saber que ronda la enfermedad, que en el horizonte está como la muerte, que te obligan a pensar ciertas cosas y te entristece. Entonces es como, y si lo que hay de aquí para adelante es unas relaciones mediadas por el miedo y unas relaciones mediadas por la desconfianza y unas relaciones mediadas por unos acetatos y un látex y unas mascarillas, si quisiera, si no me entorpece mucho, si no se le atraviesa mucho al deseo de seguir y me entristece y por eso digo que comienza a desvirtuar los límites entre lo normal y lo anormal, o como Ujú. queramos nombrarlo. Eh, Porque podría verse como medio de melancólico, medio depresivo, pero es verdad, también siento que esta situación nos pone a pensar, ¿valdría la pena vivir en una sociedad que le pone freno a ciertas expresiones espontáneas, a la espontaneidad de vivir? Pues es una pregunta dura. Y la respuesta quizás sería no, Cris. De pronto le diría, te lo dejo en tal parte, te mando unas fotos, ya te mando un link, a ver si te interesa y no me encuentro contigo. Pero de entrada, no sé si sí o si no, pero de entrada la duda, de entrada el miedo, de entrada la desconfianza. Y digamos que esto me hace pensar, Héctor, en cómo serán los reencuentros, porque quizá uno hoy en día sale, hace el mercado y pues con gente que no conoce puede mantener esa distancia. Pero yo creo que nos vamos a enfrentar a esta duda de la que usted habla en el contacto, ¿no? En el contacto, en las amistades, con la familia, el reencuentro
con los papás, con los hermanos, con las personas que uno no ve, que no hemos vivido ese choque, pero creo que lo vamos a vivir. Pues ya se vive un poco, digamos, los que tenemos como responsabilidad de gente adulta mayor, y está esa angustia de ir y pensar si lo hice bien, si seguí las normas de higiene y antisepsia, si no dejé huecos que lleven a, imagínate, la sola idea de enfermar a la gente que uno quiere, es terrible. Héctor, yo siempre he tenido como, o tengo muy presente, lo relaciono mucho a usted con el tema de la amistad, porque en algún momento recuerdo una frase parafraseada que usted dijo que usted era, antes que cualquier cosa, era amigo, como que eso era algo importante, más allá de ser profesional, más allá de ser cualquier cosa, como que la amistad tiene una preferencia ahí. Y me gustaría como escuchar cuál sería la concepción, el significado que para usted tiene la amistad y qué podríamos hacer para conservarla o para rescatarla en estos tiempos que van a ponernos estos retos, digamos, de distancia. Pues de entrada, hermano, yo siento que solos no la logramos. No solamente es imposible, sino que es muy aburrido y es muy desolado, digamos, aunque valga la redundancia. La desolación, la aridez, pero además digamos, sin redes, sin colectividades, grandes o pequeñas, no la logramos. Digamos, a veces el ejercicio de estar encerrado por mí mismo pierde sentido si no recupero la visión global, la visión más grande de que estamos haciendo todos un poco para ayudarnos. Uh-huh. Entonces, de entrada, solos no la logramos. Debería ser como un sello que nos quedara tatuado en una sociedad que difícilmente ha logrado encarnar lo colectivo. La amistad, en ese sentido, es como la materia viva, como la emoción que funda, que posibilita, en términos emocionales, ese tipo de red, ese tipo de cohesiones. Uh-huh. Claro, la filosofía encarna la idea del sentido de lo colectivo, pero eso está hecho de ese vínculo que llamamos afecto, de ese vínculo que llamamos amistad. Entonces creo que ya no es, digamos, una idea personal, sino es una necesidad, es una urgencia, está en juego la vida de todos. Si no entendemos digamos, el sentido y el valor de. Y ahora si usted me pregunta por la amistad, siento que siempre tiene, además, en el corazón de muchos de nosotros, una idea más negativa, una idea de haber fallado en otro tipo de vínculos, y haber encontrado afuera en los pares, en aquellos que uno ha decidido que hagan parte de su vida, como ese aliento cotidiano. Lo que no también encontró en su familia, quizá. Por ejemplo, lo laboral, donde la vida se ha vuelto a veces un poco resbaladiza. Tiene sus trampas, tiene sus manipulaciones, pero creo que más allá de que su origen sea poco castizo, es fundamental, es esencial. También es un huir de uno mismo, pero a mí me parece que como trampa funciona. Es lanzarse hacia el bien del otro, no en el sentido moral, sino en el sentido como de ayuda mutua. Sí, la amistad a veces tiene orígenes complejos, digamos, no tan santos, no tan puros, pero el fin justifica los medios. Quizá se me ocurre cuando usted lo dice, es uno de los pocos lugares donde encontramos complicidad. A veces es complicidad y a veces está uno en el vacío de la no reciprocidad. O sea, la amistad pasa por momentos de hueco, de desolación, de ese dolor de no haber recibido lo que di o lo que esperaba, pero igual da. Y en este momento sí me parece central reconciliarse con lo diferente, reconciliarse con el otro. Y es complicado, es problemático, con lo otro de uno, con lo femenino afuera, con lo femenino adentro, con lo diverso en lo político, con lo diverso en lo estético, con las diferencias generacionales. Es un rollazo. Creo que estamos expuestos justamente en el encierro a andar reflexionando sobre estas cosas y a andar como decidiendo. No alimento tanto la idea de que nos haremos mejores personas, pero nos hemos visto obligados a echarle cabeza. Hace poco veía una noticia, estoy pensando en esto así como casualmente, de que los autocines iban a volver, digamos, y usted habla de alguna manera que también las llamadas tendrían que volver, porque no es lo mismo tener una conversación por chat o incluso por audios
que esa llamada que hace que el otro esté permanente en el otro lugar y uno se sienta escuchado, que es lo que de pronto no pasa en el chat. Le preguntaba cómo rescatarlo porque creo que eso es quizá uno de los mayores retos, cómo rescatar la conversación en donde hay una interacción real, en donde uno se toma el tiempo de escuchar al otro y no hace estas mil cosas al tiempo mientras escucha un mensaje o mientras tiene el WhatsApp abierto, o mientras tiene volver a escucharnos, creería que está en eso y que hace parte de la conversación. Y es egoísta, pero yo siento que se impone, es que necesito hablar. Es que necesito hablar que me siento ansioso, necesito hablar de cómo me fue anoche al dormir, necesito hablar de las preocupaciones que tengo sobre mis familiares, necesito hablar de la angustia que me tiene, que tengo sobre el dinero, sobre el futuro económico. Me urge hablar. Y así, por más egoísta que uno pueda ser, entiendo que al otro también le urge y la conversación se impone. Leí esto sobre el virus, esto se está poniendo difícil, ¿qué opinas de las decisiones que han tomado? Todos tenemos como esa necesidad de contarnos, de contar qué está pasando por dentro o en lo cercano a mí. Entonces yo siento que la conversación se impone, digamos, también siento que a los terapeutas les debe estar pasando lo mismo. Yo siento que los temas que venían tocando previos a la epidemia eran unos un poco canónicos de lo que debe ser la psicoterapia, y hoy buena parte de la conversación está tocada y atravesada por lo que la persona está sintiendo en ese momento, en el confinamiento, en el encierro, en sus vínculos con esas personas con las que mal o bien le tocó compartir estos días. De pronto son de los mismos temas, pero los referentes se vuelven necesariamente lo que nos está pasando ahorita. Y yo pues me dejo llevar porque, digamos, es lo que a mí me calma mucho la posibilidad. Ciertas rutinas se han vuelto, como hay conversaciones que espero cada día o que espero cada tanto tiempo. Hay que hablar con alguien, hay que ver cómo está y es engañoso porque uno en esa idea de ayudar al otro, la urgencia es propia, la urgencia Bueno. es de uno, de poder encontrarse con esa persona y bueno, uno se vende un poco la idea de que eso es el otro el que lo necesita a uno, es un poco como el terapeuta. Hay gente que lo hace de otra manera. Digamos, algunos de nosotros ponemos los temas como crudamente sobre la mesa y decimos, me duele algo, me siento así, me está pasando esto, no he podido dormir, me agarré con mi mujer, peleé conmigo mismo, estoy muy angustiado por mis papás. O sea, y como que lo ponen muy tranquilamente o pues con mucha angustia, pero muy tranquilo frente al otro. Hay quienes quizá buscando lo mismo lo hacen de otra manera, tratemos de normalizar a través de la conversación lo que veníamos haciendo siempre. Entonces me han invitado a tomar onces por aquí. O sea, y mientras usted pone lo que usted se va a tomar, yo también me lo pongo. O a tomarnos unos tragos. Entonces sirva y brindemos y hablemos como si no estuviéramos en. Pero de todos modos, la conversación está enmarcada en una situación absolutamente absurda, muy anómala, que también es un tema que me ha dado mucha, lo absurdo. A veces hablamos mucho de la incertidumbre, pero yo siento que lo que más marca en términos de alegría, de sentido, es lo absurdo de salir y mirar que la naturaleza y que los objetos son indiferentes a todo este rollo. Eso te da, no sé, es como el mundo es indiferente a esta joda, solo ustedes están pensando en esto. Como esta frase, no recuerdo quién la dijo, en realidad la naturaleza no nos necesita para sobrevivir. Ah, no, pues eso sí, antes le sobramos, pero bien. Y nosotros sí necesitamos. Sí. Pero sí tiene que, yo creo que es un golpe en definitiva no sé, al narcisismo o a la importancia que nos hemos dado. No pasa nada, los animales pueden seguir, todo el mundo, todo el resto puede seguir, solamente ustedes no. Y eso es un golpe que nosotros no hemos terminado de asumir. Cuando nos sentíamos bastante seguros y estables, un poco, como que nos vendemos una idea como de inmutabilidad. Y me parece chévere ver regados en muy distintos escenarios, en muy distintos lenguajes y con muy diferentes enunciantes. Reflexiones muy profundas, desde filósofos propiamente dichos hasta amas de casa o empleados o personas del absoluto común
haciendo reflexiones hondas sobre el sentido, sobre la vida, sobre el futuro, sobre el pasado, muy, muy, muy filosóficas, pero no necesariamente disciplinarias ni disciplinadas. O sea, esto nos ha puesto a pensar a todos. Aquí nadie ha podido estar indiferente. Que por ejemplo esa reflexión que es muy un poco como del lugar del hombre en el mundo, como una vaina ecológica, como una cosa de ese antropocentrismo. Hay mil expresiones de eso, que todos los días vemos en memes, en videos, en cosas que se comparten, que ponen a pensar al más indiferente. También hemos visto, por un lado está la nostalgia, digamos, de volver a lo de antes, a tratar de recrear lo que vivíamos antes por estos medios virtuales, pero por otro lado también se están dando transformaciones, gente que se está sintiendo más cómoda en sus casas o que está descubriendo cosas de sí mismo, como si algo estuviera teniendo de terapéutico esto que estamos viviendo. Pues digamos, cada cual, o sea, siento que el estar encerrados o el estar cerca de la enfermedad o el estar cerca de la muerte te atropella, no te pide permiso, se mete en tu corazón, se mete en tu vida. O tienes rabia o tienes tristeza o te quieres poner indiferente. O estás muy angustiado, digamos, cada cual descubre cómo reacciona de una manera muy singular y además muy ondulatoria. O sea, si me coges en un momento del día, si me coges en un día, seguramente voy a tener reacciones muy particulares, muy singulares. Siento que también, y no quiero verlo en términos así como de consejería, pero para algunos de nosotros quizá puede tener la fuerza o la energía necesaria de una manera muy extraña, muy paradójica, que te obligue como a reorganizar las ideas sobre tu vida misma. No sobre cosas puntuales, sino, por ejemplo, me coge en la mitad de la vida. Así como cuando uno piensa lo complicado que es para un anciano sentir que un pedazo muy importante de su vida lo va a tener que vivir en un encierro y que lo que queda va a tener que vivirlo de manera diferente a como se lo imaginó. A mí me cogen la mitad de la vida, claro, haciendo evaluaciones sobre lo que he sido y lo que he querido ser, y lo que he podido sembrar, lo que he podido recoger, lo que he podido atesorar, además de amistades, además de libros, además de uno que otro peso. Y te obliga como a actualizar cosas que están olvidadas o a enfrentar cosas que has dejado para después y dices, miércoles, quizá este es el momento de resignificar algo, aunque sea parcialmente. No son grandes cambios quizá, pero sí te obligas a decir, bueno, me voy a proponer esto no puede seguir de esta manera. Yo, por ejemplo, no sé, me parece vanidoso hablar mucho de mí, pero me he descubierto muy ansioso, me he descubierto haciéndome preguntas, digamos, de sentido hondo sobre mis quehaceres, sobre mis oficios, sobre mi profesión, deseoso de enfrentarlos con más entusiasmo, más decidido, más arriesgado, a pesar de ya no ser un joven. Y eso me ha agradado, eso me emociona. Algo, digamos, ciertos acuerdos que he podido hacer con gente muy cercana me motivan para reiniciar algunas cosas o para redefinir algunas cosas de mi vida. Entonces, en ese sentido, el hecho de encontrar ciertos cauces o de intuir ciertos caminos, si eso es terapéutico, que creo que es como una acepción de lo que sería terapia, esto tiene una fuerza, de hecho, en acto, que te obliga a moverte. Por ejemplo, el solo hecho de que alguien, en un enorme malentendido, en una enorme contradicción, te busque porque crees que tú puedes hacerle un bien, darle la mano, acompañarlo o ayudarlo. Esa paradoja te obliga a sacar un personaje más fuerte, más convencido, más seguro de ti. Alguien te está buscando para decir algo, para escuchar algo de ti. Eso ya es muy extraño, pero maravillosa, digamos, paradoja, maravillosa contradicción, porque como que te conmueve. Esto que usted está diciendo me parece que tiene algo muy implícito y es como un discurso que se está manejando como el de reinvéntate, como sé creativo, aprovecha el tiempo y tiene una diferencia muy grande a lo que usted está diciendo y a lo que podría ser terapéutico y es que no es algo impuesto, o sea, es algo impuesto por la situación, pero yo no me reinvento por voluntad,
sino porque llego a estas profundas reflexiones sobre mí. Aunque no es una vaina de voy a ser más disciplinado, voy a ser, no así por voluntad, digo, sino porque uno llega a cuestionarse mucho de uno. Además, siento que quizá una de las cosas que más está sufriendo en este momento en el mundo, no sé, es el entretenimiento. Y ya no sé si es insuficiente, ya Netflix es insuficiente. Ya, no sé, como todo lo que nos entretenía está siendo insuficiente y estamos descubriendo que quizá lo que llamamos entretenimiento era pura evasión de muchas cosas, ¿no? Pues no lo sé. Comparto mucho la idea de que no puede haber como una prescripción. La idea de sugerirle al otro es eso de la reinvención. Me parece como una idea, como un impulso, me parece interesante, pero cada uno ha ido descubriendo. Por eso decía la inmensa diversidad, pero mientras hay gente muy quieta y muy paralizada por el miedo, o hay gente que ha volcado todo su interés en cuándo puedo volver a salir, otras personas han decidido que quieren aprender a pintar y siento que hay que abstenerse de burlarse del otro. Creo que hay que abstenerse de caricaturizar al otro porque yo no alcanzo a entender o a compartir las decisiones que está tomando. Creo que hay gente que queda estupefacta, que queda añorante del mundo que vivía hasta hace unos días. Y hay gente que dice, este es el momento para darle una vuelta de tuerca a mi existencia. Y hay gente que se reencuentra con lo religioso y con la oración. Y hay gente que se reencuentra con la sexualidad. Y hay gente que se hace, al contrario, muy ascética. Hay gente que adelgaza y hay gente que se engorda, hay gente que se disciplina, hay gente que por fin se da la oportunidad de indisciplinarse, hay gente que sigue siendo igual de obsesiva y hay gente que disfruta sus obsesiones. A mí me parece que en eso, por profesión, tenemos un sesgo que es como un carácter prescriptivo. No, siento que es inmensa diversidad, pero de ese pedazo pequeño, dentro de esa inmensa variación de reacciones, ese que quiere darle una vuelta un poco a su vida de algunos grados, ese me interesa para mí, me interesa para mi propia vida, Uh-huh. con todos, digamos, los ires y venires que ese movimiento implica. Habrá días que si nos encontramos y hablamos estoy súper bajoneado y estoy muy ansioso y estoy muy angustiado, pero hay días en que la capacidad de luchar y de no huir como de no sé de dónde, se empieza a instalar. Sí, cuando usted habla de eso me ponía a pensar cuánta gente, la broma de siempre, no sabemos si tenemos pantalones o no, pero el solo hecho de la decisión de andar en pantalones de pijama o en permitirse otras cosas, creo pues no sé, algo está generando en nosotros. Decidiremos si nos transforma o no también, ¿no? Y hay gente que se enferma con ese cambio de rutinas, y hay gente que se altera, que se le altera, y hay gente que por fin se da la oportunidad y dice, qué chimba lo que está pasando, llevo 3 días sin bañarme, ya no tengo esas rutinas que me tenían tan agobiado, y hay unos que no hayan a qué horas ponerse a trabajar en teletrabajo y seguir en su horario como si no hubiera cambiado. Pero sí, a mí me parece que veo tantas posiciones que me parece que lo más chévere es gozarme, digamos, esa absoluta diversidad. Bueno, Héctor, tenemos que ir cerrando por ahí. No sé si usted quiera agregar algo finalmente de toda esta conversación o, no sé, algo. No, a mí, digamos, como psicólogo, lo que te venía diciendo, Cris, es decir, se nos impone como cada vez una apertura más flexible, más comprensiva de lo diverso de lo humano. Como librero me parece chévere lo que veo, ¿no? Como librero, pues por primera vez veo una feria del libro virtual, veo gente que quiere que se le envíen libros, que se le recomienden libros, que quiere explorar cosas que no había explorado antes. Quiero leer poesía, quiero leer cuento, quiero leer novela histórica. Hay gente que quiere leer cosas sobre las pandemias, cosas a las que no se había atrevido antes, que no le había dado la oportunidad a leer sobre ciertos temas o de ciertas maneras. La lectura en voz alta. A mí esa idea me parece chévere, deberíamos tratar de hacerla. ¿Qué tal si a la gente que empieza a seguirte le leemos cosas? Me parecería súper chévere y hacer una cosa, por ejemplo, entre tu música y la lectura.
que la he visto por ahí circulando y pues a mí se me antoja súper hermosa, me parece, me conmovió mucho. Hay dos cosas que he visto que Chévere. seguimos, un poco para cerrar nos tenemos que apoyar, nos tenemos que solidarizar. No es fácil. Tenemos por cultura, para ir en contra de la solidaridad, que casi que es un sentimiento que sale espontáneo, una cantidad de ideas que nos frenan la espontaneidad de la solidaridad. Siento que aporrear esas ideas, dejarlas afuera, ponerlas lejos y entregar es tiempo de estar para los otros. Y no es fácil porque, digamos, nos hemos movido en sociedades individuales, personalistas, donde sálvese quien pueda, salvo lo mío y lo cercano. No, creo que esto pucha, nos está moviendo a pensar más largo. Entonces, nada, hay que seguir hablando y ojalá hagas más conversaciones y las llenes de elementos que nos aporten a todos para seguir comprendiendo lo que viene después y para comprender lo que viene a corto plazo. Pues creo que vamos a tener que conseguir muchos pañuelos y muchos abrazos porque temo que viene mucho dolor. Entonces, pues más que nunca, estar muy juntos. Entonces, viejo man, ahí estamos. Muchas gracias, Héctor. Muy, Un muy, abrazo. me motivó también y no, de nuevo, gracias por toda esta conversación y No, que va, hombre. un abrazo A usted. virtual. Estamos hablando. Vale, listo. Gracias.